Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Carlos Alberto Polo. Al aire. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Bienvenidos, estimados amigos, a un nuevo episodio de la Radio Escuela Bíblica. Aquí en Radio Mundial Adventista les está saludando Carlos Alberto Polo López. La Radio Escuela Bíblica es un espacio donde juntos vamos a estudiar la palabra de Dios y aprendemos principios que transforman nuestras vidas. Y durante esta semana estamos realizando el curso bíblico de hogar y familia. Así que los principios que estamos aprendiendo también buscan transformar nuestras familias. Oramos para que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, para que el Espíritu Santo los conmueva y les permita actos de amor, de misericordia en cada uno de sus hogares. El título de la lección que vamos a estudiar hoy es La religión en la familia. Y para comenzar, yo quiero invitarte para que, por favor, vamos a hacer una oración a nuestro Dios y solicitar el permiso de poder abrir su santa palabra en esta hora. Oremos. Padre amado, muchas gracias por esta nueva oportunidad y por la exquisitez y la bendición de estudiar tu palabra. Te pedimos sabiduría y entendimiento para comprender la importancia de la religión y, más que de la religión, de Dios en la familia. Bendice a cada oyente, bendice a cada hogar representado en la audiencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos de esta manera cada uno de ustedes a la Radio Escuela Bíblica, conducida por este amigo, Carlos Alberto Polo López. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. Comienzo este episodio narrando el pensamiento sobre la familia y la importancia de inculcar principios cristianos a los niños en el hogar. Un pensamiento de Elena de White que nos dice: la verdadera religión es vital para el crecimiento y el buen funcionamiento de la familia, pues no solo fortalece la fe, sino que también ayuda a superar el sufrimiento y a alcanzar la felicidad. Ahora vamos a analizar qué nos dice la Biblia con respecto a la importancia que tiene el inculcar la fe, el inculcar valores, el inculcar principios, el inculcar el valor de Dios y la presencia de Dios en la vida dentro de la familia. Y para esto voy a empezar a plantear una serie de preguntas que usted, si quiere, responde en el 311-739-5032, 311-739-5032, o responde allá en su interior. De igual manera, aquí damos la respuesta basada en el principio bíblico. La primera pregunta, estimados amigos, es: ¿cuál es el secreto del éxito en la vida familiar? La respuesta está en el Salmo 127, versículo 1. Nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que, estimado amigo, estimada amiga, estimado estudiante, la clave del éxito en la vida familiar está en poner a Dios como el fundamento de nuestro hogar. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Y no se refiere ese pasaje de la Biblia exclusivamente a la obra arquitectónica con la que tú vas a diseñar y a construir el edificio donde vas a habitar, donde vas a formar tu hogar, la casa que vas a construir. Se habla en este pasaje de la Biblia acerca de la importancia que es dar a Dios el primer lugar en el hogar, el más importante lugar, el exclusivo lugar, Dios y solo Dios. Dios como huésped principal, no solo como un invitado, sino como el huésped principal. Y para esto es importante que usted forme o cree un altar familiar dentro de su hogar. Un altar sin ningún tipo de imágenes, porque recuerda que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, no una imagen, no un amuleto, no nada de esto que a veces nos inventamos en nuestro afán de visibilizar la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que yo quiero, como primera tarea de esta clase bíblica, invitarte a crear un altar. ¿Qué es crear un altar? ¿Cómo lo puedes crear? Bueno, puedes separar un espacio de la sala, de la habitación, del comedor, un espacio de tu hogar que va a ser utilizado exclusivamente para doblar rodillas y orar. Puedes poner un tapetico, puedes rodear florecitas si quieres, que sea tu lugar exclusivo de encuentro personal con Dios y de reunión familiar para los cultos de la mañana y de la tarde, ¿de acuerdo? Si haces esto, estimado amigo, estarás dándole el primer lugar a Dios y estarás permitiendo que sea Él el que edifique tu casa, el que edifique tu hogar. Ahora yo quiero llevarte a pensar acerca de la misión que Dios le dejó a los padres. ¿Cuál crees tú que es la tarea o la misión que Dios le entregó a papá y a mamá? Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, dice que usted y yo como padres debemos enseñar los mandamientos, los principios y los valores espirituales y cristianos a nuestros hijos en todo momento, en todo lugar. Aquí los padres tenemos la responsabilidad de ser los primeros maestros espirituales de nuestros hijos. Y yo quiero invitarte a abrir la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Nota lo que dice la Escritura. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. También hablarás de estas palabras andando por el camino. Hablarás de ellas al acostarte. Hablarás de ellas al levantarte. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, es decir, en tu mente. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí se narra la importancia que como padres demos a las nuevas generaciones los principios y valores que nos llevan a creer en la existencia de un Dios verdadero, de un Dios real, de un Dios que está interesado en interactuar y en relacionarse con sus criaturas. Esa es la misión que como padres tenemos, enseñar los principios bíblicos a nuestros hijos. Y me gusta que el principio bíblico dice los momentos más propicios para enseñar acerca de los valores bíblicos a los hijos. Dice que la repetiremos a nuestros hijos estando en la casa, cuando vamos andando por el camino, cuando nos vamos a acostar, esas historias bíblicas o el culto vespertino. Y cuando te levantes, el culto matutino. Qué importantes son estos momentos para afianzar en nuestros hijos los principios y valores cristianos y la creencia y la fe en Dios. Ahora, hay un compromiso que como padres tenemos con nuestros hijos. Salmos no está dividido en capítulos, son salmos. Salmo 78, los invito a abrir la Biblia en el Salmo 78, versículos 3 y 4, nos dice: las cuales hemos oído y entendido,
que nuestros padres nos las contaron. Aquí hay unos padres que ya cumplieron con el mandato anterior. Versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Usted y yo como padres tenemos la tarea y el compromiso de transmitir a nuestros hijos las maravillas de Dios, asegurándonos de que conozcan su poder y sus enseñanzas. ¿Qué milagros ha hecho Dios en tu vida antes de que nacieran tus hijos? ¿Qué bendiciones has recibido de Dios? Bueno, es hora que la empieces a compartir con tu hijo, que seas un testificador de lo que Dios ha hecho en tu vida a esas criaturas que Él te ha prestado como hijos o como hijas. Ahora bien, alguien dirá: Carlos, está bien, ya aprendí la lección en esta escuela bíblica. Tengo la misión y el compromiso de yo enseñarle a mi hijo acerca de Dios y acerca de los principios bíblicos. Pero alguien preguntará: ¿a qué edad debo empezar esta tarea de educar a mi hijo en los principios bíblicos, en las creencias acerca de Dios? Bueno, pues la respuesta está en la Biblia, en la segunda carta al joven Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Te invito a leerlo, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Nota lo que dice la Escritura. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. He escuchado a algunos padres decir: yo voy a esperar a que mi hijo sea mayor de edad, que tiene mayor capacidad de razonamiento, de entendimiento, y entonces le empiezo a enseñar de Dios y de la Biblia. A otros padres les he escuchado decir: yo voy a esperar que mi hijo tenga 12 años, que sea adolescente, para empezarle a inculcar acerca de las verdades bíblicas. Pero sabes, el principio bíblico nos enseña que desde la niñez. En términos actuales, yo podría decir que el principio bíblico enseña que desde la primera infancia. Incluso Elena de White, la escritora norteamericana, indica que desde antes de nacer se le debe empezar a inculcar a los niños los principios y las verdades bíblicas. Claro, porque es ahí donde ellos empiezan a formarse. Y los primeros 7 años de vida, estimados amigos que son padres, estimados oyentes, estimados estudiantes, los primeros 7 años de vida son fundamentales, y no solo porque lo diga Elena de White, sino porque la ciencia también así lo confirma. Los primeros 7 años deberían ser aprovechados por papá y mamá para que el niño forme sus caracteres, para que el niño forme sus principios y sus convicciones en un así dice Jehová. Hay ciertas conductas que los padres tenemos hacia los hijos y que son reprobadas por Dios. Por tanto, Él se encargó de dejarnos una recomendación que debemos acatar, y yo quiero compartirla contigo. ¿Qué conducta recomienda Dios a los padres respecto a los hijos? Efesios, capítulo 6, versículo 4 nos da la respuesta. Y quiero que vayas allá también o tomes nota. Efesios capítulo 4, versículo 6. Dice la Escritura Sagrada. Efesios, permítame aquí. Efesios capítulo 6, lo invertí, versículo 4. Dice: y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Y entonces encontramos a algunos padres y algunas madres que les gusta hacer enojar a los niños haciendo lo que ya saben que a los niños no les gusta. Ay, pero eso no me gusta. Hablando pues de ciertas actitudes y de ciertos comportamientos. Hablando desde el punto de vista conductual. Porque si el niño dice no me gustan las verduras, pues es tarea de nosotros tratar de que a ellos les guste porque los va a nutrir. Pero hablando desde el punto de vista conductual y comportamental,
nosotros como padres deberíamos evitar inducir a los niños a iras, a enojos, a rabietas. Debemos cuidarnos a lo sumo de esto. Debemos fomentar en nuestros hijos, de acuerdo al principio bíblico, la pasividad en el sentido de ser pacientes, no de ser inactivos, de estar siempre de brazos cruzados tirados en la cama o en el sofá, no. Pasividad en el término de inculcarles a ser pacientes, a ser bondadosos, a ser disciplinados, a atender la palabra y el llamado de Dios. No provoquemos a ira a nuestros hijos. Es una recomendación conductual que Dios nos hace a nosotros. Y entonces un hijo que escucha esta radioescuela bíblica debe estarle diciendo al papá o a la mamá: si ve, usted me hace enojar cada rato. Ah, pero espérate. Ya el papá aprendió que no debe seguir haciendo eso. Ah, pero espérate, hijo, porque para ti también hay recomendaciones. ¿Cuál es la conducta que Dios espera que tú como hijo o hija tengas hacia tu papá y hacia tu mamá? Bueno, pues la respuesta está en Efesios capítulo 6 también, pero en los versículos 1 hasta el 3. Nota lo que dice la Escritura. Hijos, obedezcan en el Señor a tus padres o a sus padres, porque esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Un secreto para vivir largamente en la tierra es honrar padre y madre. Y para honrar a padre y madre es necesario obedecerlos en el Señor. Y voy a ponerte un ejemplo práctico. Carlos, ¿pero qué es obedecer en el Señor a papá y a mamá? Bueno, te voy a contar una experiencia personal. No nací en un hogar cristiano. Conocí el mensaje del Evangelio alrededor de los 15 años de edad. Mi mamá fue una mujer extraordinaria, a quien admiro, a quien amo, a quien honro hoy día su memoria, ya ella no estando en vida. Pero mientras ella vivió, ella tuvo el mal hábito de fumar. Y por supuesto, cuando yo era niño, ella me decía: hijo, vaya, por favor, cómpreme una cajetilla de cigarrillos. Y pues yo, un hijo obediente, iba y le compraba la cajetilla de cigarrillos. Por favor, padres que fuman, si es posible, dejen el hábito de fumar. Y si no, no manden a sus hijos a comprar cajetillas de cigarrillo. Por favor. Pero llegó un momento en el que yo conocí este mensaje. Conocí a Dios, conocí a Jesús, me consagré a Jesús. Y entonces mi mamá me seguía pidiendo el mismo favor. Y al principio yo, temiendo deshonrar a madre, seguía yendo. Hasta que me encontré con este pasaje. Obedece en el Señor a tus padres. Y yo dije, bueno, el hábito de fumar no es saludable, es pernicioso, atenta contra la salud de mi mamá, atenta contra su cuerpo, contra el cuerpo de ella que es templo del Espíritu Santo. Creo que aquí tengo la autoridad de Dios para desobedecerla. Y al principio me sentí muy mal, pero fui capaz y le dije: mamá, lo siento, a partir de hoy no le compro ni un solo cigarrillo más. Si quiere fumar, vaya a la tienda y cómpreselos usted misma. Ella se enojó mucho, pero yo al final entendí que era el deber ser. En esto, Dios nos da autoridad a veces. Si el mandato, la orden de papá y mamá va en contra de una, así dice Jehová, hijo, creo que tú debes tratar de hablar. No es desobedecer abiertamente, debes tratar de consensuar y de llegar a un punto en común y de explicar el por qué tú no puedes obedecer ese mandato, porque iría en contra de un, así dice Jehová. Pero en todos los mandatos que están de acuerdo y que no atentan en tu creencia, en el principio de Dios, ni en el así dice Jehová, tú estás en el deber y en la obligación de atender a ese llamado y de obedecer y de honrar y de respetar. Creo que es clara la lección. Ahora vamos a una pregunta final. ¿Qué se experimenta cuando la religión tiene lugar en la familia? Pues bueno, la respuesta está en 3 de Juan, versículos 3 y 4. A ver, aquí 3 y 4 nos dice:
Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¡Ah, qué privilegio, qué gozo! Es saber que papá, mamá e hijos juntos abrazaron la verdad, abrazaron el principio bíblico. ¡Qué regocijo el que produce en el corazón de la familia el saber que juntos, unánimes, están adorando al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió! Por eso yo le doy importancia a todas las oraciones que llegan a la Radio Mundial Adventista, pidiendo que el papá, que la mamá, que los hijos, que la familia lleguen a los pies de Jesús, porque esto da gozo, da alegría. Estimado amigo, estimado estudiante que me escuchas, si todavía tú no has decidido por Cristo y papá y mamá o algún familiar ya lo hizo, por favor, acércate a ese familiar y pregúntale acerca de Dios, pregúntale acerca de la Biblia y trata de decirle, ayúdame porque quiero también entregarme a Jesús. Hazlo, por favor. Y estimados estudiantes que ya conocieron y que ya aceptaron a Jesús, fortalezcan sus lazos de unidad entre ustedes y con Dios, creando hábitos espirituales. Por favor, esto es fundamental porque si no, el amor hacia Cristo podría enfriarse de tal manera que pronto ustedes terminen desunidos de Dios, desligados de Él y desligados los unos de los otros. Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En Radio Mundial Adventista, Escuela Bíblica. Y quiero saludar en esta hora a quienes se conectan con nosotros reportando su sintonía a través del 311-739-5032, Delfina Hernández, Yasmín, Filadelfo, Josefina Caro, Omaira Sanjuanelo, Sara Rojas, Diana Henao y muchas personas más, Astrid Bermejo Barrios. Gracias a ustedes por sintonizar y estudiar la palabra de Dios con Radio Mundial Adventista. A quienes también se conectan y llevan el curso bíblico, gracias por interesarse en estudiar la palabra de Dios. Recuerden, si usted quiere recibir un curso bíblico personalizado, nuestro equipo de apoyo espiritual de AWR Colombia está disponible. Escríbanos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. 311-739-5032 es la línea de la esperanza habilitada. Usted escribe la palabra Escuela Bíblica, nos deja su nombre, desde dónde escribe y por supuesto nosotros te agregamos a nuestra base de datos y con ello nuestro equipo de apoyo espiritual se comunicará con usted para que estudien la Biblia de manera personalizada. Si usted quiere recibir el enlace de la lección de esta lección que estamos estudiando hoy, valga la redundancia, pues también escriba quiero recibir el curso de hoy para realizarlo y con gusto le enviamos el enlace. En ese momento quiero compartir con cada uno de ustedes, estimados estudiantes, 6 aspectos que te permitirán fomentar la religión en tu familia. Recuerda que cuando hablo de fomentar la religión, estoy hablando de fomentar la creencia en Dios, en un Dios vivo, en un Dios real, en tu familia. ¿Cuáles son estos principios con los que puedes fomentar la fe en Dios en tu familia? Primero, dedica tiempo para el culto familiar. ¿Es que no hay tiempo? Bueno, con 15 minutos
Podría ser, recomiendan algunos expertos, no tiene que ser largo. Un canto, un pasaje de la Biblia, una oración. Y extraer una lección del pasaje de la Biblia, obviamente, una breve reflexión. A veces cuando hablamos de culto familiar creemos que tiene que ser extenso, como el culto del sábado en la iglesia o como el culto dominical en su iglesia. Pero no, es adaptar el culto a tu necesidad, a tu particularidad, pero siempre el culto debe permitirte concentrarte en comunicarte con Dios y en permitir que Dios se comunique contigo. Prioriza momentos para que puedas orar y estudiar la Biblia solo, sola y con tu esposo o con tu esposa, incluyendo a los niños si los hay. Segundo principio para fomentar la fe en Dios en tu familia. Establece un horario. Debes tener un tiempo fijo para el culto matutino y vespertino, pues esto fortalece la vida espiritual. Mire, nos llegan muchos pedidos de oración. Ay, ore por mi desarrollo espiritual, por mi crecimiento espiritual. Listo, oramos. Pero usted debe crear hábitos que le ayuden a crecer espiritualmente. El culto matutino, vespertino y la oración son dos hábitos que permitirán que tú crezcas espiritualmente. Tercer aspecto para fomentar la fe en Dios en la familia. Oración familiar. La oración une y fortalece a la familia de Dios. Oren unos por otros y unos con otros. Cuarto aspecto a tener en cuenta. Los padres son los líderes espirituales de sus hogares. Recuerden que los padres son los sacerdotes del hogar. Así que cada padre debe guiar el culto familiar. Debe encomendar a su familia en oración cada día. Debe delegar las participaciones de cada uno de los miembros en el culto, si es que tienen tiempo para desarrollar algo más bien elaborado. Así que padres, a asumir el rol como sacerdotes del hogar, por favor. Quinto aspecto para fomentar la fe en Dios. Asistan juntos a la iglesia. Es vital para el crecimiento espiritual, bien dice la Escritura. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y el último aspecto para fomentar la fe en Dios en la familia es participen como familia en actividades de testificación. Comparte tu fe como familia con otras personas. Esto va a reforzar la unidad y el compromiso con nuestro Dios. Con estos principios, ejecutándolos de manera práctica, usted podrá fomentar la fe en Dios en cada uno de los miembros de su familia. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, Tiempo de Oración. Quiero invitarles para que unamos nuestros corazones en oración. Si tienes una petición especial, te invitamos también a que la presentes ante Dios en el 311-739-5032 o ahí donde estás, preséntala directamente en una oración también al Señor, porque Dios te escucha a ti. No solo nos escucha a nosotros aquí en la radio, te escucha a ti también. ¿De acuerdo? Así que atrévete a orar también. Si no lo has hecho nunca, atrévete a hacer tu primera oración. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo de aprendizaje. Te ruego el favor que bendigas a cada familia representada en la audiencia y que podamos poner en práctica tu palabra, lo esbozado y estudiado en esta hora. Ayúdanos a edificar hogares firmes para ti y firmes en ti. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es unirnos en la Radio Escuela Bíblica para estudiar la palabra de Dios. Recuerda, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate!
y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En Radio Mundial Adventista, Escuela Bíblica. De esta manera llegamos al final de esta nueva lección de la Radio Escuela Bíblica, cómo fomentar la fe en Dios en la familia. Los acompañó Carlos Alberto Polo López. Recuerde que si usted quiere estudiar la Biblia de manera personalizada, puede escribirnos con la palabra Escuela Bíblica, añadiendo su nombre y desde dónde nos escribe, al 311-739-5032. 311-739-5032. También recuerde que si usted quiere desarrollar de manera práctica la lección que estudiamos en esta hora, puede escribirnos, por favor, envíenme el enlace de la lección de hoy y nosotros con gusto la compartimos con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme en la Radio Escuela Bíblica de AWR Colombia, Radio Mundial Adventista. Nos encontramos en el próximo programa con más enseñanzas de la Palabra de Dios. Que el cielo te bendiga.